Y una mujer inmediatamente cuando ordenamos cayó endemoniada al piso gritando al frente. Comenzó a gritar y fue libre. Yo veo una señora que está llorando detrás de ella. Me llamó la atención y me acerco a ella y le digo, ¿usted es familiar de ella? Me dice, sí, ella es mi nieta. Yo le pregunté, ¿usted es cristiano? Me dijo, no, yo soy católica. Wow. Y yo le dije, ¿usted es esto en la iglesia católica? Me dijo, no. Y fui de la muchacha y le ordené, le dije, suéltala. Y la muchacha fue libre, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde, mi gente linda de YouTube. Es para mí más que un placer estar con todos ustedes una vez más en este canal de YouTube, Carlos Arias Live. Les invito como siempre a que se suscriban a nuestro canal y puedan compartir cada uno de nuestros contenidos que son edificantes para mucha, pero mucha gente. En el día de hoy tenemos un invitado especial y recibimos con nosotros al evangelista Miguel Silverio. Un placer, mi hermano Carlos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Qué bueno tenerte aquí, que puedas compartir con nosotros parte de esas experiencias espirituales. Un honor, mi hermano, de verdad. Amén, amén. Pero antes de iniciar, me gustaría saber de dónde tú vienes, cómo fue que te pudiste encontrar con el Señor, cuál es tu historia. ¿De dónde viene Miguel Silverio? Bueno, yo soy nacido y criado en la localidad de Los Tres Brazos, Los Minas. Ahí actualmente vivo y toda mi niñez la he vivido ahí. ¿Siempre has vivido en Los Minas? En Los Minas, sí. Entonces allá fue que te encontraste con el Señor. Sí, es una historia bien bonita en realidad, ya que estamos hablando de cosas espirituales. Yo siempre he sentido que de alguna manera Dios me ha dado como esa virtud de tener esa visión con lo espiritual. Pues desde niño siempre he tenido como que visiones viendo cosas demoníacas. O sea, desde pequeño ya Dios te había abierto los ojos espirituales. Es una señal muy buena. Sí, desde niño en realidad yo me atemorizaba bastante. Mi abuela incluso llegaba a ocasiones, por ejemplo, una ocasión se fue la luz, una simple experiencia bien cortita, y yo vi una sombra negra en la cocina. Y yo iba a la cocina, hincado de rodillas para asuntar a mi abuela, y lo vi inmediatamente ahí. Y mi abuela exactamente, Carlos, en ese momento me dice, ¿tú estás en la cocina? Wow. Porque ella lo vio. Yo me asustaba bastante, era bien atemorizante, no podía bañarme tranquilo. Pero dentro de todas las experiencias que he podido tener, la experiencia más grande fue encontrarme con el Señor Jesucristo. Encontrarte con el Señor. Entonces, ¿cómo fue esa historia que tú, pues, te encontraste con el Señor o aceptaste al Señor, que dijiste, sí, yo quiero servirte, sí, yo quiero tener una vida agradable a Dios? Bueno, a la edad de 13 años, tenía 13 años de edad y estaba pasando un momento un poquito incómodo en mi vida, un poquito bien difícil, y estaba atravesando como algún tipo de depresión, donde estaba a punto de tomar decisiones un poquito que podían ser cruciales en mi vida, como, ¿sí me entiendes? Y recuerdo como ahora, 22 de noviembre del 2014, estaba llorando en mi cuarto, allí derramado. En realidad nunca había conocido de Cristo, nunca había tenido en mi casa nadie cristiano, ahora mis hermanos por vía mía. Y recuerdo que no te puedo decir que vi nada, pero sí había una presencia especial. Yo soy el fiel testigo de que el Espíritu de Dios trata con la gente de manera directa. Y ese día algo me abrazó en medio de lágrimas, algo me tomó y recuerdo como a los 2 días, a despertar unas hermanas que estaban de Cilicio, unas hermanas que estaban allí en Cilicio orando, y fui a contarle la experiencia y que quería aceptar a Jesucristo. Y exactamente ese día me convertí, entiendo que me convertí el día que tuve el encuentro con Jesucristo, pero de manera directa, con apenas 13 años, fui a despertar unas hermanas que estaban en una iglesia en un Cilicio. En la madrugada. La madrugada, una de la mañana más o menos. Wow. Y ellas oraron por mí y fue a partir de ahí conocí al Señor, pero la experiencia fue demasiado sobrenatural. Para que ustedes vean que Dios no tiene acepción de personas. Miren la edad que tenía él
cómo el Espíritu lo tocó de madrugada y él decidió, aún con esa corta edad, ir a la iglesia y tocar y decir, yo necesito de Cristo. O sea, esto es bastante impresionante. Pero entonces ya después que tú aceptas al Señor, ¿cómo fue ese llamado al ministerio? Porque tú eres predicador. ¿Cómo fue ese llamado al ministerio? En realidad nunca lo pensé, ser predicador. En realidad yo nunca he escuchado gente que dicen, yo hasta siendo inconverso yo decía que iba a ser predicador. Yo nunca lo había pensado en realidad, pero en el transcurso del tiempo, la misma pasión por Dios, la misma pasión por Jesucristo, predicaba mucho con los megáfonos en la calle, en los platos, y de ahí fue desarrollándose como ese llamado, y el Señor comenzó a hacernos ese llamado de manera directa, hasta que llegó un día que mis pastores me ungieron como predicador, y así ha comenzado todo, ¿sí me entiendes? Pero ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, en realidad, conocer a Cristo y un honor hablar de su grandeza y de su poder. Me gustaría también que tú contaras alguna experiencia que tú hayas tenido. Yo sé que tú vas mucho al monte, son gente que buscan a Dios en el monte, que hoy en día quizás no son tantos que buscan a Dios en el monte, porque hay que pagar un precio para que Dios pueda utilizarte, para que Dios pueda hacer obra a través de ti. Entonces me gustaría que contaras algunas de esas experiencias que tú has tenido, sea en el monte, en la madrugada, algunas cosas que puedan edificarnos a todos nosotros que estamos, a los que están viendo y justamente a mí también. Sí, en realidad buscar a Dios en el monte para nosotros es como algo normal, porque en realidad desde el principio esa fue lo que aprendimos en el Evangelio, lo que nos enseñaron, ir al monte. Y yo apenas siendo bien nuevecito en el Evangelio, voy al monte siempre. Pero experiencias espirituales que he tenido en el monte han sido impresionantes. Por ejemplo, allá en el monte han ido satanitas. De repente estamos orando, clamando. Y se aparece de repente. Se apareció un tipo buscando específicamente un perro negro. Se dirigió a nosotros diciéndonos que él está buscando. Si usted no ha visto el perro negro que se le perdió, que se le escapó. Inmediatamente comenzamos a orar. Son experiencias de que te aclaran la realidad espiritual que hay. Pues hay muchos creyentes que a veces ignoramos la realidad. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, como dice las Escrituras. Y en realidad han pasado muchas experiencias, pero las experiencias espirituales, como que el Espíritu de Dios te toca, te llena de una manera que cae en éxtasis. En verdad es lindo buscar a Dios en los montes, Carlos. Es lindo. Han sido tantas las experiencias orando, recibiendo respuestas de parte del Señor, como el Espíritu de Dios allí nos ha entregado la unción para sanar personas, para hacer milagros. No queremos como encasillar que el monte es lo último, pero hay un secreto en el monte en realidad. Claro. Hay un secreto. Y experiencias como esa, que han ido satanitas, experiencia de repente que cae la unción y tú ves luz que se resplandece, cómo los árboles se mueven. Tú te das cuenta de la gran grandeza que hay en el Señor. La gente a veces ignora. Yo aconsejo a la gente que busque a Dios en el monte, en la madrugada, que busque a Dios en la montaña, porque hay un misterio real en el monte. Sí, me he dado cuenta que en el monte realmente hay un misterio muy fuerte. Más que en el mismo monte hay un silencio, que tú estás apartado totalmente. La naturaleza. O sea, tú estás apartado totalmente de celulares, de la gente hablándote, de muchísimas cosas. Y es como una especie de tú tener intimidad con Dios, pero en un lugar aparte. Exacto. Que así mismo como Jesús se apartaba de los discípulos para orar, me parece que esto es impresionante. Yo le invito a todo el que pueda ir al monte, que vaya y pueda disfrutar de esa experiencia espiritual, porque Dios puede hacer algo poderoso a través de ellos. Entonces, ¿qué es lo más difícil de ser predicador? ¿Qué es lo más difícil? De ser predicador, es como que tú recibes mucha exposición. O sea, tú te expones bastante. Así es. Y es como que hay cosas que a otros se la toleran, pero al predicador no se la toleran. Disculpa que te interrumpa. Tú sabes que yo siempre he hablado de eso. Y yo digo que yo a veces me molesto con la gente, porque la gente a veces tiene como ese no sabría decir la palabra bien, pero yo he visto que a los músicos le aceptan cosas que a los predicadores no.
Claro. Es decir, un músico te puede ir con cualquier asunto en la cara, cualquier peinado, y a él lo aceptan, pero a un predicador no. Claro. Yo de manera particular, en realidad, siempre me gusta, creo en la formalidad. ¿Sí entiendes? Creo que el predicador tiene que representar lo que habla, pero en realidad uno como joven, a veces le toca vivir una vida hasta de más adulto de la edad que tú tienes. Así es. Cuando tú vives una vida de predicador. Porque la gente dice, la gente puede ver lo simple. Hay muchos jóvenes que se levantan y quieren ser predicador, quieren ser exponidos, y muchos que tú sabes que hacen muchas cosas para lograr fama, para que la gente lo vea, con el simple objetivo de eso. Pero detrás de eso hay muchos procesos cuando tú eres llamado por Dios realmente. ¿Sí me entiendes? Así cuando es. tú quieres pagar un precio a Dios, cuando tú quieres, pues si tú eres un simple charlatán que quiere vivir la vida como tú quieres, hacerlo, pero cuando tú sabes que hay una responsabilidad en ti del reino. Por ejemplo, hay momentos, Carlos, tiempos atrás que yo he dicho claramente de mi boca que quiero abandonar todo esto. ¿Sí me entiendes? Dejarlo todo. Lo he dicho de mi boca. Y teniendo la agenda ahí, teniendo que ir a predicar, incluso a veces predicando así, con dolor, ¿sí entiendes? Sufriendo. Y cuando tú sabes que carga una responsabilidad de que hay gente que te sigue, de que hay gente que de alguna manera depende de ti, de manera clara. Por ejemplo, una ocasión, Carlos, me pasó que yo le comenté a un amigo mío que siempre ha estado conmigo, yo fui que lo llevé a la iglesia que se convierta. Y he sido de mucha bendición en su vida espiritual y su vida normal. Y yo le dije a él, en un momento de ese le dije, fulano, yo pienso dejar todo esto. Yo pienso dejar el evangelio, yo pienso dejar la predicación, yo pienso abandonarlo todo. Y él me dijo, no, es que si tú te apartas, todos nosotros nos vamos a apartar, todos nosotros nos vamos a caer. ¿Tú entiendes? Como que, y de alguna manera tú sientes esa responsabilidad. O sea, que ya no es ni siquiera por ti. Tú cargas una generación. ¿Sí entiendes? Pero eso pasa cuando tú eres llamado por Dios realmente. Así es. Cuando tú asumes la responsabilidad que el Señor te ha puesto. ¿Tú entiendes? La Biblia dice que Dios no pone carga que tú no puedas llevar. Ahora, de ti depende tú asumir esa responsabilidad de ser llamado por Dios. Cualquiera predica, cualquiera canta, pero ser llamado por Dios y ser responsable de ese llamado que Dios te ha dado, eso en realidad no es fácil. No, el llamado es incomparable, el llamado es incomparable. Pero entonces, así mismo como es lo más difícil, ¿qué es lo que más te gusta de predicar, de ser predicador? ¿Qué es lo que más te agrada? Bueno, por ejemplo, la mayoría de mis mensajes, mis mensajes son con una dirección clara. Restaurar, cambiar vida. Y en realidad lo predico con mucha pasión porque siempre hablo de lo que vivo. De manera que la gente quizás no sabe directamente. Pero por ejemplo, Carlos, la mayoría de mensajes míos nacen de situaciones. ¿Entiendes? Predicando lo que vives. Lo que vivo. Hay gente que yo le he comenzado a contar mi historia, porque yo estoy hablando que conocí a Cristo, pero quizá en otra ocasión, en otro contenido, hable de lo que es mi vida en realidad, lo que yo he vivido antes de conocer a Cristo. Y hay mensajes que tú lo escuchas que yo lo predico, pero yo estoy hablando de mí, explicándote una historia en la Biblia. No, claro. ¿Sí entiendes? Entonces, a nivel de la predicación me gusta cuando la gente se restaura, cuando gente se acerca a mí y me dice Dios me habló. A veces voy a iglesia por segunda vez que me invitan a predicar y me dicen tal y tal mensaje, me vocean la palabra, ¿sí entiendes? O sea, que de alguna manera la gente se quedó y apreció el mensaje y se quedó con esa palabra, se la apreció, y yo me siento bastante bien cuando una gente es restaurada, cuando una gente, porque el objetivo debe ser ese. Yo Así siempre, es. Carlos, como predicador, no procuro emocionar a la gente. Yo no hago todo lo posible por no emocionar a la gente, porque a veces la gente con la algarabía quiere, pero yo trato de dar la palabra que el Señor me da. Y me siento contento cuando la gente llora, que son derramados y son tocadas por el Espíritu de Dios y de alguna manera son restaurados. Es una alegría muy grande que uno como predicador, cuando ve que gente que necesitan de Cristo, ellos se acercan y levantan la mano y dicen yo necesito a Cristo. Claro. O sea, claro. eso es incomparable, porque tú estás viendo un alma que realmente necesita de Dios y que sin Dios no puede hacer nada. O sea, es bastante fuerte. Te voy a contar una experiencia que me pasó en San José de las Matas, predicando. Fue impresionante allí. Me invitaron a predicar. Yo realmente no recuerdo, ellos me invitaron, unos peloteros de allá, un muchacho firmado por Boston, y
ellos dicen que yo prediqué una campaña en Santiago. Yo sé que prediqué en una cruzada en Santiago, pero ellos dicen que Dios me usó en un nivel de ciencia tremendo. Yo hasta el día de hoy no recuerdo, que ellos dicen que yo lo llamé. Y por ese día ellos estaban procurando conseguir mi número hasta que dieron conmigo. Cuando yo estoy allá, Carlos, yo le digo a Dios, Dios, esta gente me invitaron porque tú me usas. Esta gente me invitaron porque tú me usaste en Santiago. Así que yo te suplico, Señor, que tú me uses de manera extraordinaria aquí. Me invitaron por 2 días. Y prediqué el primer día y al parecer no pasó nada, Carlos. No pasó nada. El segundo día seguí continuando orando al Padre. Y el segundo día pasó algo impresionante. Dios me utiliza mucho en liberación. Eso siempre he orado por eso en el monte. De manera clara y directa con Dios. Le he dicho, avergüenza a Satanás, avergüenza a los demonios. Me gusta que la gente sea libre. Carlos, y ese día la unción sopló y una mujer inmediatamente cuando ordenamos cayó endemoniada al piso gritando al frente. Comenzó a gritar y fue libre. Yo veo una señora que está llorando detrás de ella. Me llamó la atención y me acerco a ella y le digo, ¿usted es familiar de ella? Me dice, sí, ella es mi nieta. Yo le pregunté, ¿usted es cristiano? Me dijo, no, yo soy católica. Wow. Y yo le dije, ¿usted ha visto alguna vez esto en la iglesia católica? Me dijo, no. Y fui de la muchacha y le ordené, le dije, suéltala. Y la muchacha fue libre, en el nombre de Jesús. Ese día la mujer que era católica pasó de ser católica a ser cristiana. Wow. Por el poder de Dios que cayó allí. ¿Sí entiende? Entonces son cosas que el Señor hace que marcan mi vida. ¿Sí entiende? Gente que están de alguna manera equivocada. Pero cuando la unción cae, cuando el Espíritu del Señor cae y trae liberación y hace milagros, el que es incrédulo y aún el que no cree, tiene que creer. Se le abren los ojos. Se le abren los ojos. Y esa mujer ese día aceptó a Cristo llorando y reconoció a Jesucristo como su único y suficiente Salvador a causa de la unción. Pues si no creen por palabra, creerán por el poder. Eso es bastante impresionante, de verdad que sí. Y son de las cosas que a uno motivan a seguir predicando y ver que quizás al primer día tú no viste nada, aparentemente, porque muchas veces uno va a predicar a lugares, uno dice Dios no hizo nada, pero Dios trató con mucha gente llorando, mucha gente siendo tocada y tú no te diste cuenta. Sí, claro. Pero realmente Dios sigue haciendo su obra porque Él respalda su palabra. Sí, sí. Te quiero hacer 2 últimas preguntas y la número 1 es, ¿cómo tú te preparas para predicar, para llevar la palabra, cuando te invitan a un lugar, todo eso? ¿Cómo tú te preparas? Escuchen estos códigos. Bueno, frecuentemente en realidad me pasa a veces que llego a los lugares y tengo una palabra, pero el Señor que me cambia el mensaje. Hay gente que pueden cuestionar eso. Me pasa, pero yo a nivel de prepararme, yo soy muy exquisito con mi mensaje. Mis mensajes son temáticos, todos, la mayoría temáticos. Yo respeto a los predicadores que predican hablando de muchas cosas, hablan de Juan, hablan de Pedro, pero cuando yo me enfoco en dar una palabra, yo trato de comenzar con eso y terminar. Así que de esa manera yo oro al Espíritu Santo para que me dé la palabra. Te dije que los mensajes míos más o menos son de experiencia, de situaciones que uno atraviesa. Y el Espíritu del Señor utiliza esas situaciones para darme mensaje. De que yo recibo un mensaje, yo escribo y le pido a Dios que me dé revelación y comienza a darme la revelación. Esa es la forma que Dios lo hace conmigo. Y el momento que el Señor me dice que hable, que dé el mensaje, lo doy. Pero yo siempre oro mucho al Espíritu de Dios. Lo he recibido en silicio, los mensajes, lo he recibido en el monte, lo he recibido a veces hasta cruzando en un carro público, en un taxi, porque... Esa es la intimidad con Dios que tú tienes y el Espíritu te habla. Exactamente, porque en realidad esta es mi vida, ¿sí me entiendes? Mi vida es servir a Dios, mi vida es Dios. Yo puedo estar hablando contigo ahora mismo en cualquier tema y si siento el Espíritu del Señor, yo voy a hablar lengua aquí, me voy a sacudir, no importa en la reunión que yo me encuentre. ¿Sí me entiendes? Porque mi vida, lo que yo soy, quizás te estoy respondiendo algo, no que me preguntaste, pero lo que yo soy es Dios. Amén. ¿Se entiende? Mi vida sin Dios no tuviera futuro, mi vida sin Dios seguro, te lo digo, no fuera nada. No un cliché, como muchos repiten. Yo sin Dios estuviera quizá preso o muerto, cualquier situación de esa. Así que mi vida es hablar de Dios, mi vida es predicar a Dios. Yo hasta en el baño
y me llega una revelación y comienzo a, ¿entiendes? Porque Dios. Así que Dios me da los mensajes de cualquier forma. Puedo estar aquí contigo y surgir, Dios me da una palabra y comienzo a escribir. Así es. Miren, los diferentes tipos de mensajes, ya que tú hablaste de eso, de que los mensajes que tú predicas son temáticos. Hay mensajes que son analíticos y hay mensajes que son expositivos. Pero yo también me caracterizo con eso, con los mensajes temáticos, porque los mensajes que son temáticos, uno lo predica más como una vivencia, más que otra cosa. Exacto. Más que tú decir la historia de lo que está en la Biblia, que eso es genial, porque hay gente que tiene un don y un talento para predicar, para explicarte una historia bíblica, un verso bíblico. Pero hay otros que predican, como nosotros en este caso, que predicamos a nivel temático, que son vivencias y cosas que el Espíritu te trae de repente. El Espíritu agarra y te revela algo de repente. Tú dices, esta es la palabra que Dios trae para esta casa. A mí me ha pasado que 10 minutos antes yo no tengo que predicar y no me pongo a inventar hasta que Dios no me dé la palabra. Y he sabido pararme y han sido los mejores mensajes, más que uno preparado. Oye, qué cosa. No, es real. Yo he llegado a mi iglesia, que domingo que tengo que predicar en mi iglesia, y yo en blanco, literal. Y de manera particular a mí, y el pastor y la iglesia, ellos no saben que me han recibido ahí mismito, pero ha sido instantáneamente yo sentarme atrás de la iglesia y comenzar a leer, digo, Padre, dame la palabra, y ahí mismito subir el mensaje y todo, y yo me siento que es la mejor prédica que he dado esos días. Así es. Y antes de hacerte la última pregunta, te cuento que recuerdo una vez que a mí me tocaba predicar en un culto en la calle, en la iglesia. Tú sabes que allá los cultos lo hacen en la calle los miércoles. Y recuerdo que ese día llovió y yo iba con un mensaje para los amigos. Y digo yo, como es de los amigos, es más fácil porque tú le vas a predicar a los amigos. Y ese día llovió, tengo que predicar adentro de la iglesia. Y tiene un mensaje para los amigos. Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, 10, 15 minutos antes, el Señor me dio la palabra de lo que yo tenía que predicar realmente. Y lo que la iglesia debía escuchar. Wow. Y escuché después testimonio de que ese mensaje era el que el Señor tenía preparado para la gente que estaba en ese lugar. Dios lo para hace. Que tú veas como Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces, ya para finalizar, ¿qué consejo o qué recomendación tú le das a esos jóvenes que están viendo este video, a esos hombres, a esas mujeres que están viendo ese video, que necesitan quizás levantarse, que están flojos en alguna área? ¿Qué consejo tú le das a ellos? Bueno, sobre todo, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. Amén. Porque en realidad la mayoría de desilusiones de los creyentes, a veces porque ven hombres igual que ellos, y que cometen errores, que cometen faltas. Y lamentablemente nosotros somos seres humanos. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesús, siempre. Poner nuestra mirada en Él, porque el hombre puede cometer errores, el hombre puede fallarte, el hombre puede mentirte, mas Dios no. Entonces cuando tú te enfocas en Dios, por lo menos a mí, es lo que me ha funcionado. Pues yo he visto todo el tipo de cosas en el Evangelio. Y yo nunca he perdido mi enfoque. He llegado momentos de debilidad, momentos que, como te comentaba ahorita, he querido abandonarlo todo. Pero cuando tú te enamoras de Dios y estableces una relación, ese es otro consejo, relaciónese con Dios. Trate de orar, tener tiempo para hablar con el Espíritu Santo, tener tiempo para intimar con Él, porque eso te dará fundamento en los momentos difíciles. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios no solamente está cuando todo está bien, cuando todo funciona, cuando todo se ve color de rosa. También está en los momentos de crisis, está en los momentos de dolor. Y Él está ahí para dirigirte, para que dé los pasos correctos y para que tome la decisión correcta. Porque hay gente que solamente quieren a Dios cuando todo va bien. Cuando todo va mal, llama a aquel que te llamó. Habla con el Espíritu del Señor y Él te va a dar la dirección correcta y te va a dar la fuerza y lo que tiene que hacer para mantenerte de pie. Mi consejo es relacionarse con Dios y enfocarse en Él. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por compartir con nosotros. Siempre, mi hermano. De verdad que sí. Puedes dejar tus redes sociales ahí para que la gente te pueda seguir. Gloria a Dios. Pueden buscarme en las redes sociales como Miguel Silverio Oficial en Instagram, en YouTube Miguel Silverio Oficial, en Facebook como Miguel Silverio. Creo que ya TikTok, Miguel Silverio, ministro Miguel Silverio en TikTok, Miguel Silverio 19. Amén. Así que ya ustedes saben, lo pueden seguir en las redes sociales.
Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Comparte este video porque alguien debe de escuchar esta palabra y sé que será de bendición para mucha gente. Así que Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Shalom.